quedan muchos aprendizajes, queda el reto de continuar con este esfuerzo. Digamos que fueron 2 días en los que se plantearon preguntas acerca de cómo promover una ciudadanía global para la región, cómo se traduce eso en el aula, cómo se traduce eso en programas específicos de acompañamiento a los maestros, de trabajo técnico en los ministerios, de evaluación también, de cómo integrar esto a la evaluación y a la medición de los resultados de aprendizaje de los niños, de cómo integrar a las familias para hacer eso realidad. Se habló, por ejemplo, en Ciudadanía Global de los múltiples temas que implica la ciudadanía, que implica, por ejemplo, avanzar en la equidad de género, pero también en el respeto a la diversidad, pero también en todo el tema de sostenibilidad ambiental, pero también, por ejemplo, ahora en la ciudadanía digital. O sea, son múltiples temas que implica avanzar en la ciudadanía global. Y como región latinoamericana tenemos que conversar más sobre cómo entendemos la ciudadanía global, qué tipo de ciudadano es ese ciudadano latinoamericano que soñamos y cómo cada país tiene que trabajar para hacerlo posible desde sus sistemas educativos. La región sabe y los ministros y los ministerios saben que se ha avanzado, pero que también tenemos que seguir trabajando para lograr mejores estándares de calidad, para hacer que las escuelas ofrezcan una educación que tenga sentido para los niños a todas las edades y en todo el ciclo escolar, y que en ese sentido hay que avanzar mucho más en mejor formación docente, en mejores recursos educativos para los docentes, en mejor acompañamiento. Se habló de diferentes iniciativas que ya están ocurriendo en diferentes países y cómo es importante empezar como a hacer un repositorio de experiencias para que los ministerios de diferentes países puedan echar mano de las cosas que ya han funcionado en otros lados. Se habló también de liderazgo docente, es un tema que es relativamente nuevo para la región, pero es un tema en el que ya varios países vienen innovando, vienen haciendo programas importantes. Pues de hecho Colombia es un país que ya ha venido haciendo cosas y de la mano de nosotros, Empresarios por la Educación, hemos venido haciendo cosas. Reduca también ha impulsado mucho el tema del liderazgo docente. El BID tiene ahora, digamos, el tema del liderazgo docente como un tema central. Entonces creo que es un tema de estos que fue importante poner en el centro de la agenda, en el centro de la conversación, y los ministros y los ministerios de la región entienden ya la importancia de tener buenos liderazgos docentes y de trabajar para que eso suceda. En esa conversación sobre directivos docentes fue claro que es importante trabajar en todo el ciclo, es decir, que necesitamos pensar mejor en Latinoamérica la selección de directivos docentes, que no podemos hacer el mismo tipo de selección para directivos que lo hacemos para docentes, que es importante pensar en la formación inicial y en la formación permanente, en el acompañamiento que hacemos a los directivos, y que es también importante pensar en cómo incentivar una carrera de directivos docentes para que los directivos sientan que no por llegar a ser rectores se acabó su vida profesional, sino que tienen otras oportunidades, que si son buenos siendo directivos pueden, por ejemplo, acompañar a otros directivos docentes, que pueden inclusive pasar a puestos más por ejemplo, de acompañamiento a escuelas en niveles regionales, en niveles subregionales, etc. Se habló también de las competencias que deben tener los directivos docentes y que necesitamos que tengan para, digamos, ir avanzando en ese ODS 4 en la región, entendiendo que en últimas los directivos docentes pues son los que materializan toda esa política en sí en las instituciones educativas. Y en ese sentido se habló de que no solamente es necesario que tengan competencias administrativas, digamos, y de gestión de recursos, de gestión de personal, sino que se necesita que ese directivo docente tenga unas competencias personales, competencias ciudadanas, socioemocionales muy fortalecidas, porque eso se va a traducir en una cultura escolar que en últimas va a generar mejores competencias democráticas para los niños, mejores habilidades para, digamos, valorar la diversidad, para trabajar con otros, para solucionar conflictos, etc. Y un último tema que se trabajó también en esta reunión fue el tema de tecnología y educación. Un tema pues que es muy actual. Hoy en día la tecnología en últimas pues nos permea a todos cotidianamente. Se habló de los retos, digamos, que tenemos en permear con conectividad los lugares más apartados de nuestras geografías. Se habló también de los aprendizajes que ya hay en términos, por ejemplo, de una tendencia que hubo ya hace unos años de dar un computador para cada niño, de cómo de eso se ha ido aprendiendo, que en últimas ahí no está la respuesta está más en integrar la tecnología al aula, a la formación docente, que en últimas que cada niño tenga un computador no es la solución, porque
ese computador tiene que actualizarse, se le tiene que dar mantenimiento, entonces implica unas cargas también presupuestables grandes para los ministerios. El ejemplo de Finlandia fue un ejemplo interesante donde nos contaban cómo pues, Finlandia transitó, digamos, a un modelo donde hay computadores en las escuelas que se prestan a los niños, que los niños pueden llevar a sus familias en caso de que en las familias no haya espacio, pero que sobre todo se trabaja muy fuertemente con los docentes para que los docentes sepan integrar esa tecnología a su aprendizaje, digamos, a la enseñanza cotidiana, más allá de tener un aula de tecnología o de computadores, es cómo hacer que la tecnología sea parte del aprendizaje de los niños en la cotidianidad.